Apocalipsis capítulo 2, para continuar en esta mañana con la segunda parte del mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta serie que hemos titulado Las iglesias de Apocalipsis. Quiero anunciarles que hasta la semana que entra va a salir el cassette número 1. Y es que salió, yo nunca he predicado regularmente más de 45 minutos, casi máximo 50 con todo el llamamiento. Pero no sé por qué el domingo último de Apocalipsis casi fue de 1 hora el mensaje. Y cuando me di cuenta y lo imprimí, no cabía en los cassettes de 60. Así que estamos esperando que lleguen los de 90 para poder imprimirlo y que lo tengan completo. Pero hoy no me voy a pasar para que siga saliendo en 60. Pero la semana que entra ya puede salir el número 1. Y en este mensaje que estamos analizando desde la primera clase que tuvimos respecto a las iglesias de Apocalipsis, nos hemos dado cuenta cómo el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Cristo, la cual en estos dos capítulos, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, está seccionada en 7 partes. Estas 7 iglesias existían geográficamente en el Asia Menor. Ya vimos que Éfeso estaba arriba del mar Mediterráneo, a un lado de lo que es ahora Chipre. Y durante mucho tiempo el Espíritu Santo estuvo hablándoles a las iglesias para que las iglesias pudieran sensibilizarse y tener cuidado de todos los errores en que podemos caer. El mensaje a las iglesias se aplica a la iglesia en general y también a cada uno de nosotros como individuos. Entonces, el pecado de Éfeso puede estar en una iglesia o puede estar en tu propio corazón. La clase pasada vimos que Éfeso era una iglesia ardiente en el trabajo del Señor, era activa, celosa de las buenas obras, tenía buenas obras, pero todo lo que ellos estaban desarrollando, de repente el Señor Jesucristo les corre el velo y les muestra los motivos de ustedes no son el amor, todo lo hacen mecánicamente. Entonces ya vimos que el mensaje a la iglesia de Éfeso es: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El error, el peligro de la iglesia de Éfeso como conjunto y como individuos es que nos convirtamos en robots cristianos. Que hagamos las cosas mecánicamente, que lo hagamos porque lo que tenemos que hacer o por obligación, y que no lo hagamos por amor a Jesucristo. De esto hablamos el jueves hace algunos días aquí en el estudio de la noche acerca de los motivos del amor. Ahora vamos a ver la última parte de nuestro estudio a esta iglesia y lo encontramos en los versículos del 5 al 7. Y el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, o también le puede decir a algún individuo en particular: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 5 nos muestra la medicina, nos muestra la solución para esta iglesia mecánica, religiosa, autómata, y para esos cristianos que están más fríos que un témpano de hielo, pero esos sí son muy activos. Pero el motivo de ellos no es el amor a Cristo, el motivo de ellos es algo que solamente brota porque quieren quedar bien con la gente, o quieren quedar bien con el pastor, o quieren quedar bien en la congregación, o anhelan un premio, pero no es por amor a Jesucristo. La respuesta de Cristo es que, en primer lugar, el pecado de perder el primer amor es recordar en dónde comenzó todo. ¿Cuándo fue cuando comenzaste a enfriarte? ¿Cuándo te comenzaste a secar cristianamente? ¿Cuándo fue cuando dejaste de sentir ya ese fuego que sentiste al principio cuando te convertiste? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos quiere llevar al pasado y decirnos, recuerden en dónde comenzó todo? Bueno, la respuesta está que si no recordamos dónde comenzó todo,
podemos comenzar a cometer el mismo error. Pero si nosotros comenzamos a recordar en dónde comenzó el pecado, cómo comenzó a crecer dentro de nosotros, cuando venga otra vez ese pecado, ya podremos estar más prevenidos para no caer en el mismo error. ¿Cuándo comenzó tu adulterio? Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. ¿Cuándo comenzó todo? Cuando comenzaste a coquetear con esa muchacha. Cuando comenzaste a permitirte tener pensamientos que Dios prohibía que tenías en tu mente. ¿Cuándo cayeron ustedes los jóvenes en la fornicación? Cuando comenzaron con sus caricias, cuando comenzaron a abrazarse, cuando comenzaron a besarse. ¿Cuándo comenzó el robo que cometiste a tu compañía? Cuando comenzaste a pensar en tu mente que necesitabas más dinero y que lo podías obtener ilícitamente. Pero todo tiene un principio y todo ese principio crece. El pecado crece y se convierte en un monstruo que nos acaba devorando. El pecado es como una bola de nieve chiquita que tú avientas en una barranca y que mientras va descendiendo por la barranca, mientras más va descendiendo, más rápido aumenta la velocidad y más grande se hace la bola de nieve. Hasta que cae al fondo, es una bola de nieve como de 3 o 4 metros. Así es el pecado. Comienza siempre con algo chiquito. Y comienza a crecer hasta que dentro de ti se convierte en un monstruo que te acaba devorando. Tenemos que recordar, pues, en dónde comenzó todo y aceptar la responsabilidad de nuestro fracaso. La segunda medicina que Cristo da es, después de recordar cuándo comenzó todo, vemos entonces que debemos hacer las primeras obras. O sea, ya que yo recuerdo cómo comenzó todo y cuándo comencé a coquetear con esa mujer y cuándo comencé a hacer eso con mi novio, etcétera, etcétera, después tengo yo que comenzar a considerar mi actitud ahorita y hacer las primeras obras. ¿Cuál fue el origen del adulterio, de la fornicación, del robo, de la bebedera, de cualquier pecado que el cristiano pueda cometer? Todo tiene una raíz. ¿Cuándo te soltaste de la mano de Cristo? Ya después los pecados que llámele a borrachera, orgías, parranda, religiosidad, autosuficiencia, cualquier manifestación del pecado tiene una raíz. Cuando tú te enfriaste con Cristo, cuando dejaste de orar en las mañanas, cuando dejaste de leer la Biblia, cuando creíste que no lo necesitabas. Esta es la raíz y la esencia del pecado, nuestra autoindependencia de Dios. El creer que podemos vivir sin tomar en cuenta a Dios. El creer que puedo tener 4 o 5 días sin orar, sin leer la palabra. ¿Qué cosa estoy haciendo con estas actitudes? Le estoy diciendo a Dios, no te necesito. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra unión con Jesús es tan vital, tan orgánica, tan intrínseca, que en el momento en que la rama se separa del árbol, la rama se seca. La rama no tiene vida en sí misma. La rama no puede subsistir por sí misma. La rama depende de su unión con el árbol. Así es nuestra vida con el Hijo de Dios. Tenemos que depender totalmente las 24 horas de Él. Ayer les decía, en la tarde, en el seminario en México de la juventud, les decía a los jóvenes, ¿ustedes han visto alguna planta vivir por sí misma? ¿No? ¿Por qué? Porque la planta para que viva, crezca y dé fruto necesita 3 cosas: sol, aire y tierra. Entonces la planta, quítale el sol, el aire y la tierra, ¿y qué le pasa a la planta? Se seca, porque la planta en sí misma necesita externamente de un medio adecuado para poder desarrollarse. Así nosotros, queridos hermanos, tenemos una vida dentro de nosotros que no tiene la fuerza dentro de nosotros. La vida espiritual que tú tienes y que yo tengo depende de la Biblia. Esta vida dentro de mí necesito alimentarla, necesito regarla, necesito cuidarla, necesita sol, el aire y la tierra de la palabra de Dios. Deja de alimentar tu vida interior con la palabra y con la oración y vas a comenzar a marchitarte.
Lo mismo que hace la ausencia de sol, de aire y de tierra en una planta, es lo mismo que hace la ausencia de la palabra en tu vida espiritual. Vean 2 Corintios capítulo 7 para analizar las dos clases de arrepentimiento que existen en la Biblia. 2 Corintios capítulo 7. Y dice el versículo 9 y 10. Porque la tercera fase de la solución a la religiosidad y al enfriamiento es, repito, primero, recuerda dónde comenzó todo. Número 2, haz las primeras obras, o sea, ya desde mañana, otra vez, comienza a hincarte y a orar. Ya desde mañana, comienza a leer la Biblia. Ya desde mañana, regresa a esa vida que antes habías iniciado, cuando comenzabas en tu vida cristiana. Y en tercer lugar, dice Cristo a Éfeso, arrepiéntete. El arrepentimiento creo que es la palabra o una de las palabras más importantes de la Biblia. Porque encontramos en la Biblia dos clases de arrepentimiento. Uno es el que llamamos vulgarmente remordimiento. Si ustedes leen la vida de Judas, van a encontrar que dice, y arrepentido fue y se ahorcó. Yo recuerdo cuando estudiaba la Biblia me preguntaba, bueno, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Porque si realmente se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. Entonces esto nos habla que hay dos clases de arrepentirse. El arrepentimiento de Judas fue para muerte. Fue un arrepentimiento que le produjo el dolor de lo que había hecho, no el dolor de haber ofendido a Dios. Y el arrepentimiento que es para salvación es el arrepentimiento de Pedro. Pedro y Judas, los dos fueron culpables de alta traición. Los dos traicionaron a Cristo. Uno lo vendió, el otro lo negó. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y entre Pedro? Judas fue y se mató. Si se hubiera arrepentido, fíjense ustedes, si se hubiera arrepentido bíblicamente, no se hubiera ahorcado, porque hubiera creído en el perdón de Dios. Y Pedro lloró amargamente y sabía que podía Dios perdonar. Y por eso el uno lo llevó al infierno y el otro lo llevó al cielo. Dice 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, muchos lloran lágrimas de cocodrilo. Ay, sí, me duele mucho. Y el otro, y son lágrimas de cocodrilo. Yo he visto así a hermanas y hermanos llorar, y tú dices, ya se arrepintió. No es cierto, son lágrimas de cocodrilo. Es autocompasión, autolástima de ellos. Muchos lloran porque, ay, sí, me duele mucho haber embarazado a mi novio, hermano, pero le duele el precio que va a tener que pagar y el paquetito y el regalito que va a tener que cargar. Por eso llora. Y la hermana, me duele ya mi pancita que me embaracé y esto y el otro. ¿Y por qué llora? Porque llora por la desesperación, pero no llora porque ofendieron a Dios. ¿Ya me entienden? Y Dios sabe por qué lloramos. No solamente dice Pablo, me gozo de que se hayan dolido, contristado significa dolido, sino que el dolor que tuvieron era para arrepentimiento. Y continúa diciendo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice Pablo, la tristeza de Dios te produce un arrepentimiento de que ya no tienes por qué lamentar tu pecado, te sabes perdonado por Dios. Le das gracias a Dios y te gozas con el perdón de Dios, como decía David en el Salmo 51. Cuando pequé, dice David, mis huesos se secaron. Se me fue el gozo de mi vida. Leía la Biblia y no la entendía. No quería orar, no quería ir con los hermanos. Me estaba marchitando. Y dice David, pero cuando le dije a Dios, he pecado y mi problema es mi pecado, dice David, me regresó el gozo de mi salvación. Comenzó otra vez David a darse cuenta de la profunda misericordia y infinito amor de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es importante que todos ustedes puedan reconocer los tres pasos del problema de Éfeso. Ahora dice regresamos a Apocalipsis, y dice el versículo 5, la otra parte, que si alguien en esta mañana
o como iglesia, no recordamos dónde comenzó todo. No regresamos a hacer las primeras obras y no nos arrepentimos, viene la advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa el candelero? Aquí hay que observar que un candelero tampoco tiene luz propia. Al candelero es una cosa así con velas y alguien tiene que venir y prender la vela. Una lámpara tampoco tiene luz propia, tiene que absorberla de la luz. El foco no tiene luz propia y así nosotros no tenemos luz propia. ¿Qué cosa es el candelero? El candelero es nuestro poder para testificar. Nuestro testimonio. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Si alguien puede decirle a la comadre y a la reunión que hay ahorita ahí enfrente de los testigos de Jehová, si alguien puede decirle a esa gente el camino y a tu comadre que se va a suicidar y a tu hijo y a tu hija y a tus vecinos, si alguien les puede decir, esta es la luz, eres tú, porque tú eres la luz del mundo. Y si no lo estás haciendo, y si tienes 15 días o un mes que no le hablas a nadie de Cristo, ¿qué está pasando? Te estás marchitando. No has comprendido qué es la vida cristiana. La vida cristiana es, en su esencia, ser testigos de Cristo. Hablar de Cristo. En la noche, en la mañana, en la tarde, te van a insultar, te van a criticar, te van a decir que eres una exagerada, que eres un exagerado, que eres un fanático, que digan misa. Mantén tu conciencia bien delante de Dios, no trates de agradar a los hombres. Cuando Cristo dijo, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? Fíjense, en Hechos 1:8. Cuando Cristo dijo, ¿cuál era la razón de la venida del Espíritu Santo? Dijo lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vean ustedes que Jesucristo nos dice que necesitamos poder. Esta palabra es la palabra griega dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, que significa un poder que no es nuestro, es un poder que actúa y hace un efecto o causa efecto en los demás. Entonces, para poder hablarle a la gente allá afuera de Cristo, se necesita poder, porque en nosotros no existe el valor de hablar de Él. Solo un cristiano que ha recibido al Espíritu Santo habla de Cristo. Tú examina tu vida desde cuándo te convertiste. Y si en toda tu vida de cristiano tienes 1 año o 2 años de cristiano, no estás hablando de Cristo y no te arde el corazón de hablar de Cristo y no has ganado almas para Cristo, tu cristianismo es un cristianismo totalmente barato. Es una profesión de fe fácil y barata. Más bien, mejor regresa al club rotario o regresa a la religión de donde saliste. Allá no te exigen, allá no tienes que testificar, allá nada más el domingo de 11 a 12 y durante la semana te portas como diablo. Pero el cristianismo es vivir para hablar del Señor Jesús, de su poder, de su muerte, de su resurrección y de su vida que en esta mañana nos quiere volver a dar. Entonces, necesitamos aprender a reconocer cuando estamos marchitándonos y cuando estamos perdiendo nuestro primer amor. Hay iglesias, ustedes pueden ver en Cuernavaca, en Tampico, en Saltillo, en Ámsterdam, en Japón, en París, hay iglesias cristianas que tienen por afuera el nombre, pero están muertas. Hay iglesias que tú vas y sí van y tienen su servicio, pero están muertas, no tienen testimonio en la localidad donde viven. ¿Por qué? Porque Dios ha sacado de esa iglesia el candelero. ¿Y por qué lo ha sacado? Porque todos han perdido su primer amor, se han convertido en religiosos, han metido tradiciones, han pervertido la palabra, han abolido los mandamientos del Señor, los han sustituido con mandamientos humanos, se han vuelto egoístas, no hablan de Cristo, no tienen campañas de evangelismo, no tienen desayunos. ¿Qué hace Cristo? Pues venga el candelero para afuera. Y ahí los deja y que sigan, pero están muertos espiritualmente. Ahora en el versículo 6 dice el Señor Jesucristo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaita se forma de 2 raíces griegas. La palabra
Nico o Nicán, que significa conquistar, y la palabra Laos, que en el griego significa pueblo, o sea, la conquista del pueblo. Esta doctrina, vean ustedes en Apocalipsis 2:15, también esta herejía se encuentra en la iglesia de Pérgamo. Y dice Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Encontramos pues que esta herejía se introdujo en dos iglesias en los tiempos del apóstol Juan. ¿Qué cosa es la doctrina de los Nicolaitas? La doctrina de los Nicolaitas significa tres cosas. Número uno, esta doctrina enseñaba que el cristiano puede ser puro en espíritu sin importar lo que el cuerpo haga. Divorciaban lo espiritual de lo físico. Y esta doctrina tuvo su origen principalmente durante la cultura helénica, cuando Roma conquistó el Asia Menor. Antes de los romanos, ustedes saben que Alejandro el Magno había extendido todo su imperio hasta cerca del río Éufrates y casi todo el Asia Menor. Cuando Roma conquista a los griegos, Roma absorbe de los griegos su cultura. Y los romanos permitieron que se siguiera hablando en el Imperio Romano el griego y el latín, porque el griego era el idioma como es ahorita el inglés, es el idioma universal. Entonces, cuando absorbieron esto, los griegos comenzaban a enseñar en sus escuelas, principalmente un gran maestro o filósofo griego llamado Zenón, a sus discípulos los estoicos y los epicúreos, que encuentran ustedes en Hechos capítulo 17. Esta doctrina les decía lo siguiente: yo por dentro soy puro y limpio, y el domingo de 11 a 12 soy puro y santo, y el martes tengo a mi amante. El miércoles me echo mis copas, el jueves me echo mis cigarritos, el viernes me voy a la zona de tolerancia, a la zona roja, y el domingo me arrepiento. Y comenzaban ellos a creer que el ministro de Dios o el cristiano podía, mientras él estuviera en el Espíritu, comenzar a vivir y convertir la libertad en libertinaje. Quiero darles una definición de lo que es la libertad. A los que gusten apuntarla, lo pueden hacer, es muy importante. La libertad no es hacer lo que nos dé la gana. Esto es libertinaje. Repito, la libertad no es hacer lo que nos dé la gana. Esto es libertinaje. La libertad es hacer lo que debemos hacer. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el juez deja salir a un criminal del reclusorio o de la penitenciaría, el juez le habla y le dice: mira, tuercas, quiero que sepas que en el momento en que salgas de esa puerta, eres libre, pero para portarte bien. ¿Ya lo observaron? No es una libertad donde diga, ¿qué pues? No, si tú otra vez haces lo mismo que hiciste, regresas y aquí te vamos a esperar. Tu libertad, tuercas, quiero que sepas, no es para que salgas y otra vez le des rienda suelta a todas tus pasiones y a todos tus deseos y a todo lo que dentro de ti la carne te está pidiendo. Tu libertad, tuercas, es para que cuando salgas sepas que la libertad consiste en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Lo otro es libertinaje. Una muchacha llegó un día y me dijo, de 15 años, mire, señora Dulcin, si yo soy cristiana me vuelvo esclava, porque los cristianos ni fuman, ni toman, ni la copa, ni las discos, yo hago lo que me da la gana, tengo 5 novios. Y le dije, ¿tú le llamas a eso ser libre? Le dije, quiero que te des cuenta que eres una esclava de tus pasiones. Eres esclava del sexo, eres esclava de la copa, eres esclava de los discos. A eso tú le llamas libertad. Sin que te des cuenta, esa libertad algún día te va a destruir. Entonces, esta muchacha había confundido la libertad con la libertinaje. Cristo dijo, el día que conocieres la verdad os hará libres. Es la verdad lo que verdaderamente nos hace libres de la esclavitud del pecado. Esta doctrina, en segundo lugar, no solamente enseñaba eso, sino también señalaba y enseñaba que el cristiano
no tenía que romper con el mundo para ser cristiano. Que el cristiano no tenía que dejar ni ir a fiestas, ni dejar ir a la misa, ni a los bautizos, ni a las celebraciones, y podía entrar a cualquier religión, y el cristiano podía ir al Teatro Blanquita, y el cristiano podía hacer todo lo que quisiera, y no tenía por qué dejar de seguir siendo cristiano. ¿De veras? Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago en el capítulo 4. Y dejemos que la Biblia hable por sí sola. Y en Santiago capítulo 4, en el versículo 4, Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que, qué dice? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia compara esto con el adulterio. Y vamos a ilustrarlo. Cuando tú te casas y tú ves que tu esposa se va con otro hombre, tú como hombre, ¿qué sientes? Celos. Una pasión aquí adentro que tienes ganas de matarlos a los dos. Porque no somos Dios para sentir el celo de Dios. Así Dios, dice la Biblia, en el devocional que nos dio Arturo ahora, estamos casados con Cristo. Y cuando nosotros nos vamos con el mundo, que es la mujer adúltera, Dios nos ve nuestra amistad como adulterio. ¿Qué siente Dios? Celos. Celos. ¿Y cuáles son los celos de Dios? ¿Significa que Dios es celoso porque es egoísta? No. Dios siente celos porque sabe que al alejarnos de Él, nos vamos a destruir. Dios sabe que al alejarnos de Él, lo único que estamos haciendo es traer sufrimiento a nuestra vida. Dios sabe que al alejarnos de Él, estamos yéndonos tras un oasis que no existe. Es el mundo, el sistema del mundo es falso, es vano, es superfluo, siempre te traerá miseria, siempre te acarreará desesperación, angustia y amargura. El mundo no tiene nada. Cristo dijo: cualquiera que beba de esa agua. ¿A qué agua se refería? Al agua que el mundo da. ¿Qué dijo Cristo? Volverás a tener sed. Volverás a tener sed e irás de una mujer a la otra en el mundo, de un centro nocturno al otro, de una canasta a la otra, de una copa a la otra, de un cigarro a la otra, de una disco a la otra, del sexo al homosexualismo, del homosexualismo al lesbianismo, y así andarás en el placer, en los vicios, y siempre estarás insatisfecho. Pero el agua que yo te daré será dentro de ti una fuente que salte para vida eterna. No podemos constituirnos amigos del mundo y ser amigos de Dios. Poco a poco tenemos que ir alejándonos del mundo para poder tener relación con Dios. ¿Significa que nos vayamos a un convento? Desgraciadamente, Roma lo comprendió así, e instituyeron o fundaron los conventos para monjes y para monjitas. Y comenzó a enseñarse que si el hombre se iba ya a una casa, al castillo de cristal, al castillo de la pureza, y se encerraban en ese lugar y no tenían contacto con el mundo, allí iban a encontrar a Dios. ¿Cuál fue o cuál es el error de esta enseñanza? El error consiste en que Cristo no nos habla de una separación física, sino de una separación espiritual. No podemos irnos a un convento porque convivimos, ¿verdad?, con no cristianos, y en la oficina y en el periférico y por todos lados estamos en el mundo. Pero Cristo dijo: están en el mundo como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes, astutos como las palomas. En otras palabras, aun cuando están en el mundo, no dejen que el mundo manche sus ropas. No tomen parte del mundo. Vas a la oficina, no te emborraches con todos los de la oficina. En tu escuela leen pornografía, no la leas junto con los demás. En tu consultorio, los doctores no le borrachan en el seguro social, déjalos que sigan su camino. Sean diferentes, sean santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos agradar al mundo y reírnos con ellos y de sus chistes y de sus leperadas y agradar a Dios. Escoge pues a quién quieres agradar. Y en tercer lugar, y lo más grave,
La doctrina de los nicolaitas enseñaba que debía haber un orden eclesiástico en la iglesia. Y que la iglesia, o sea, el pueblo, escúchenme muy bien, por eso se llama Nicolaos, el pueblo conquista. Comenzaron a introducir en las iglesias, ¿qué creen ustedes que introdujeron? La democracia. La democracia. El pueblo vota quién debe ser pastor. Y ahorita, en el 70% de las iglesias, los de la iglesia votan por los pastores. Y queremos este pastor y usted vaya a pedir mangos allá a Villahermosa. Y queremos que se quede este. Y vamos a votar por el director del coro y vamos a votar. ¡Un momentito! ¿De dónde sacaron esto? Pues del PRI. ¿Verdad? Del PAN. Del derecho romano. Y aunque políticamente es muy saludable la democracia donde el pueblo elige a sus líderes, no es así en la iglesia. En la iglesia no es democrático el gobierno. En la iglesia existe una monarquía. En el pueblo, en la iglesia tiene que haber una teocracia. Es Dios el que nombra, el que dirige, el que manda, el que establece, y no los hombres. Dios pone pastores, al director del coro, a los diáconos, a la que dirige, a la de la escuela dominical, y cuando no es de Dios, no dura. Dios lo quita. Cuando es la obra carnal del pueblo, Dios interviene. Y si dejamos trabajar a Dios, Él comienza, como le dijo a Moisés, aquí está el plano del tabernáculo, haz todo conforme a lo que yo te dije. Comenzaron a enseñar entonces que la iglesia debería tener un jefe universal. Se le llamó Papa. La palabra Papa no existe en la Biblia. No existe en la Biblia un hombre que sea jefe de toda la iglesia, porque el jefe de la iglesia, el representante de Dios, no es un hombre, es el Espíritu Santo. Después comenzaron a establecer cardenales. Tampoco existe en la Biblia la palabra cardenales. Después comenzaron a establecer arzobispos y comenzaron a enseñar lo peor, que solo ellos podían representar a Dios y solo de ellos podían ser ordenados sacerdotes. Vean ustedes en Primera de Pedro que la Biblia enseña exactamente lo opuesto. En la Biblia no hay un orden ni rangos eclesiásticos, y la Biblia nos enseña en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, y es Pedro el que está escribiendo esto, el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, aquí está otra vez, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 1, la Biblia enseña que todos los cristianos somos sacerdotes. La palabra sacerdote en el original griego significa el que intercede por otros. Y significa que los cristianos ahora, al tener a Cristo, podemos decirle, Padre Santo, te pido por mi mamá. Eso es lo que significa. Te pido por mi papá. ¿Y por qué nos va a contestar Dios? Simplemente porque lo hacemos en el nombre de Cristo y porque tenemos su naturaleza divina. La persona que no es cristiana, aunque sea sacerdote, cura, arzobispo o cardenal, Padre Santo te pido, Dios le contesta, ¿y por qué te voy a contestar? Yo nada más contesto al que me lo pide en el nombre de Jesús, porque ha creído en mi Hijo, en su salvación, por su sangre y en su resurrección de entre los muertos. La Biblia solamente enseña con los siguientes títulos dentro de la eclesiastía de la iglesia. La Biblia en 1 Timoteo 3, del 1 al 2, menciona al obispo. En la iglesia de Cristo, la palabra obispo es la palabra griega presbúteros, que significa el que supervisa o jefe de pastores. En segundo lugar está la palabra diácono en 1 Timoteo 3:8, que significa los que ayudan en la iglesia. Y en tercer lugar está la palabra en Hebreos 13:17, la palabra pastor, el que está al frente cuidando, alimentando y dirigiendo al rebaño.
Entonces, no hay un jefe de todos los pastores. El príncipe de los pastores no es un hombre, es el Hijo de Dios. Estas herejías comenzaron a minar y a introducir herejías y tradiciones dentro de la iglesia y a invalidar la palabra de Dios. Y acabamos en Apocalipsis, en el versículo 7, con las palabras que a todas las iglesias se les repiten. El que tiene oído, así acaban todos los mensajes. El que tiene oído, ¿qué estamos sordos? ¿A qué se refiere constantemente Cristo cuando dice el que tiene oído? ¿No le han dicho ustedes eso a sus hijos? ¿Qué, no tienes oídos? ¿Por qué se lo dicen? Ustedes saben que sí tienen oídos. La diferencia está en que tú le dices eso porque la primera orden que le diste no lo obedeció. La palabra oír en el hebreo significa obedecer. ¿Sabía? Cuando dice la Biblia en Deuteronomio 4:1, oigan para que vivan, está diciendo obedezcan. Entonces, el Espíritu Santo acaba diciéndole a todas las iglesias, los que quieran obedecer, los que en esta mañana estén arrepentidos y digan, sí Señor, haré mis primeras obras, me levantaré mañana otra vez a orar como lo hacía antes, a leer mi palabra, a establecer contacto contigo, a esos, dice el Espíritu Santo, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién creen ustedes que son los que vencen? Vean Primera de Juan, ahí nada más regresen en Apocalipsis, antes de Apocalipsis está Judas, y luego Primera de Juan, capítulo 5. Muchos usando estos versículos dicen que la salvación se puede perder, porque la Biblia dice que el que venciere, pero la Biblia, escuchen muy bien, ya dice quiénes son los vencedores. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Tú eres nacido de Dios? ¿De veras tú tienes a Jesucristo en tu vida? Escucha lo que la Biblia dice. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora vean Apocalipsis 12. Versículo 11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se nos dice de una forma resumida y maravillosa cuáles son nuestras armas para vencer. Número 1, tenemos que vencer porque estamos bajo la sangre del Cordero. Número 1, cuando los judíos en Éxodo capítulo 12 iban a salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés, pinten en el dintel de las puertas sangre. Y cuando el ángel pase por ahí y vea la sangre, pasará y la familia que esté dentro de la casa no podrá ser tocada. Porque el que está bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en 1 Juan capítulo 2 y capítulo 3, porque ellos le han vencido, y está hablando al maligno, y el maligno no les toca. Y si te toca es porque te has separado del amor de Cristo. Porque estás seco y porque estás frío en Cristo. Y dice en segundo lugar que hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué significa esto? Que mientras te mantengas hablando de Cristo, te mantienes calientito con Cristo. Mientras hables de Cristo, el diablo no se te acerca. Y cuando se quiera acercar, ¿qué trompazo se va a llevar? Y en tercer lugar, dice la Biblia que hemos vencido porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. En otras palabras, solo el cristiano es el ser humano que no tiene miedo de los hombres. No le tiene miedo a sus amigos, ni al que dirán, ni a la crítica, ni a la familia. No le importa quedar con nadie bien. Le importa quedar bien con aquel que dio su vida en la cruz por su sangre.
El que venciere, dice la Biblia, y sabemos que nosotros, si somos cristianos, vamos a vencer, se nos dará a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, en último lugar. El árbol de la vida, a todos ustedes que estudian la Biblia, lo van a encontrar en dos partes, en el Génesis y en el Apocalipsis. En el Génesis, Adán y Eva se acercaban a este árbol y comían de él cuando no habían pecado. Fíjense ustedes, cuando no habían pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, fueron echados fuera y entre ellos y el árbol de la vida, Dios puso a un querubín con una espada resplandeciente, mostrando el querubín con su espada la justicia de Dios, que la justicia de Dios impedía que el pecador se acercara a comer del árbol de la vida mientras no cumpliera los requerimientos de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz, el querubín se hizo a un lado. Y ahora entre el árbol de la vida y el pecador se encuentra una cruz, porque la cruz es la justicia de Dios para el pecador. Y cuando el pecador se acerca a esa cruz, entramos al árbol de la vida a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino. ¿A dónde? Al árbol de la vida, a participar de la naturaleza divina de Dios. Hebreos 10 dice, nos abrió un camino nuevo y vivo. Y la Biblia dice que el camino al árbol de la vida está tapizado, pavimentado con la sangre de Jesucristo. Y es la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la que ha hecho posible que el hombre pecador tenga comunión y se acerque sin arzobispos, sin cardenales, sin intercesores, sin San Martín de Porres y sin ninguna monja a Dios por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros comprendemos eso, comprendemos que al final, en Apocalipsis, dice la Biblia, que cuando estemos con Dios, seguiremos comiendo del árbol de la vida. ¿Cómo está eso? Eso es lo que les quiero explicar para acabar. Adán comía del árbol de la vida antes de pecar. Cristo restituyó el camino al árbol de la vida. Y cuando estemos en el cielo sin pecado, seguiremos comiendo del árbol de la vida. ¿Cuál es el principio? El principio es el siguiente: que el hombre, ya sea sin pecado o con pecado, tiene siempre que depender de Dios. No somos Dios. Eso es lo que significa. Tan sencillo como es. O sea, ¿tú crees que ya sin pecado ya háblale así, man, y vámonos a conquistar 4 universos y galaxias y vas a andar en el cielo haciendo lo que te da la gana? No. Porque aún sin pecado en el cielo, seguiremos presentándonos delante de nuestro comandante. Y todos los días, puros y serviciales y con un amor hacia Él nada más. Aquí estoy para que me digas a qué galaxia quieres que vaya ahorita, qué quieres que haga ahorita, con qué angelita quieres que me vaya. Nunca seremos dioses, fuimos creados para Él. Y de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana te damos las gracias por mostrarnos lo importante que es recobrar nuestro primer amor. La vida cristiana tiene que ser una vida donde el corazón tiene que arder. Vamos a ver más adelante en la iglesia la Odisea que tú le dices, prefiero que seas frío o caliente, pero aborrezco, vomitaré a los tibios. Gracias, Padre, porque tú quieres que seamos calientes para ti, ardiendo en ti, como un fuego. Juan el Bautista era una antorcha, no era un cerillo, era una antorcha. Y Juan el Bautista aventó una luz tremenda en su generación. Y todos los más grandes hombres de Dios, como tus apóstoles, sacudieron y alborotaron el mundo. ¿Por qué? Porque ardían con pasión por hablar de ti. Al grado que los encarcelaron, los latiguearon, los torturaron, los martirizaron. Otros andaron vestidos de pieles de ovejas, maltratados, pobres, desnudos. Otros fueron y sufrieron el martirio en los leones. Otros fueron quemados en las antorchas como piras vivas. ¿Y todo por qué? Porque ellos decían, Jesucristo
es el Señor. Ahora tú nos mandas a nosotros los cristianos del siglo XX que no tengamos miedo, que ardamos por ti, que seamos como tú fuiste en el mundo, Señor, viviendo para los demás, para llevarles este mensaje de amor y de paz, de consolación y reconciliación en la muerte de Cristo. Para que podamos comprender que si no recordamos dónde nos enfriamos, no podemos en esta mañana volver a arder para ti. Tu palabra dice que si nosotros no nos arrepentimos sinceramente y comenzamos a hacer las primeras obras, tú nos dejarás que nos sequemos y perderemos nuestro gozo, perderemos nuestra paz, seremos las personas más miserables del mundo, porque no hay peor cosa que un cristiano frío y viviendo en pecado. En el nombre de Jesucristo. Amén.